Ministerio Cristiano, Volviendo a la Palabra, presenta al hermano Reyman Gómez con el siguiente mensaje que esperamos sea de mucha edificación para su vida. Señor les bendiga, amados. Qué bueno verles otra vez y verles para gozarnos alrededor de las cosas que Dios nos ha concedido. Dios bendiga al hermano Isidro por sus preciosas alabanzas. Me gusta el buen cantar. Me encanta cuando cualquier hermano pasa y canta con el corazón. Yo sé que Dios recibe eso. Hemos venido a la palabra, ¿verdad? No hemos venido a vernos el uno al otro, sino que hemos venido por un asunto importante, que es la palabra de Dios. Libro de Josué, por favor, capítulo 15, verso 16. Gloria al Señor. Siento una atmósfera muy buena de Dios aquí. Aprovechela. Siéntase seguro que esté en el lugar correcto. Josué 15, 16. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, un regalo, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio la fuente de arriba y las fuentes de abajo. Puede sentarse. Mi tema se llama Regresando al principio, a la verdadera respuesta escritural. Si queremos ver una iglesia establecida, si queremos ver una iglesia que se parezca a lo que Dios quiere, entonces tenemos que entender que desarrollo de iglesia significa desarrollo de familias y desarrollo de individuos. No olviden lo que dije el domingo pasado. Las familias están formadas por individuos. Los individuos forman una familia, las familias forman una nación y las naciones forman el mundo entero. Mire cómo afecta al mundo entero una sola persona. Y las iglesias están formadas de individuos. Si los individuos son faltistas, si los individuos son malcriados, si los individuos son miedosos, de eso está formado la iglesia. De gente miedosa, esa es la iglesia. Y les decía, ¿qué tal si tomamos a todos los faltistas y hacemos una iglesia con ellos? ¿Qué tal si tomamos a todos los colerientos y hacemos una iglesia solo de ellos? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué clase de iglesia? Entonces entendamos que como individuos es importante entender que yo tengo que llegar a un lugar, que tengo que llegar a tener el calibre que Dios quiere que tenga para luego tener la iglesia poderosa que Dios ha soñado, una super iglesia, la cual Él va a levantar y con la cual Él se casa. Amén. Cuando Eliezer salió para escoger una novia, mire la manera como él primero está orando, mire cómo entendió el tipo de esposa que era necesaria para el joven Isaac. Pero recuerde que fue Abraham quien se lo dijo. Y Abraham le dice: no tomes una de las cananeas para mi hijo. En otras palabras, Abraham le dice: es mi hijo a quien le vas a escoger una esposa. No le escojas cualquier babosada. Es mi hijo, mi heredero, el que se está casando. Lo que le vas a dar a mi hijo tiene que ser lo mejor. Amén. Y vemos cómo en el mensaje escogiendo una novia se nos habla de esto. Abraham representa al padre. Amén. Eliezer representa el mensajero que salió con el mensaje para escoger una novia. Pero esa novia ya había sido escogida por el Padre. Esa novia ya su nombre estaba escrito en el libro de la vida antes de la constitución del mundo. Eliezer solo es guiado espiritualmente hacia esa novia. Eliezer trae instrucciones específicas del Padre para ver cuál es la esposa correcta. ¡Aleluya! Y el profeta trae un mensaje y trae instrucciones específicas para encontrar esa novia, y él la encontró. Porque Dios no le va a dar cualquier cosa a su hijo. Porque el Señor Jesús no se va a casar con cualquier iglesia. Él no se va a casar con la señorita testigo de Jehová. Él no se va a casar con la señorita metodista. Él se casa con una novia pura, limpia, sin mancha.
Pero si nosotros entendemos que somos parte de esa novia, si entendemos que somos simiente predestinada, si entendemos que estuvimos en la mente de Dios, si entendemos que somos el propósito de Dios en la tierra, entonces esto nos hace saltar porque Dios nos escogió y Dios no le da cualquier cosa a su hijo. ¡Aleluya! ¡Amén! Si Dios te escogió y tú estás seguro que Dios te escogió, esa es la mejor elección que Dios hizo. Y si Dios te escogió para ser la esposa de Cristo, puede ver cómo Dios preparó, cómo Dios cuidadosamente escogió, porque nadie se mete al matrimonio a la carrera. Nadie va al matrimonio a la carrera. En lo natural y en lo espiritual es igual. Dios no tomó una cualquiera para dársela a su hijo. Y si usted es parte de esa novia, mire el calibre que Dios dice que usted tiene. Quizá usted se ve sus errores, usted ve los errores de su carne, pero Dios ve más allá de ahí. Dios traspasa el velo. No tenemos que permitir que los errores de la carne obstruyan el propósito, como la mujer que le sacaron aquellos demonios, y ella fue la que Dios usó para anunciar la resurrección, y los grandes apóstoles no le creían. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo un pasado en ella. No deje que un pasado borre o interrumpa la visión que Dios tiene de usted. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que Dios vio? Dios vio tu carácter. Dios vio cómo te ibas a anclar al mensaje que le iba a mandar. Dios vio cómo le ibas a creer esta palabra. Dios vio cómo tú te ibas a gozar en esta revelación. Eso es lo que a Él le gustó. Por eso te escogió. Aleluya. Amén. Porque Dios ve algo que no se va a podrir. Y ese pellejo viejo se pudre. Dios vio carácter. Dios vio tu espíritu. Dios vio que tu espíritu se quedó al lado de la palabra allá en aquella guerra en el cielo. Aleluya. Entonces dése cuenta qué clase de gente es usted. Entonces dése cuenta qué clase de individuo es usted. Entonces dése cuenta qué clase de iglesia es usted. Aleluya. Si Dios te escogió, ahí va lo más sabio, lo más inteligente. Aleluya. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Miremos a Caleb aquí buscando un novio para su hija. Aquí es Caleb buscando un novio, un esposo para su hija. Caleb tiene una muchacha. Caleb está peleando por lo que es de él. Caleb dice, Moisés dijo por palabra de Jehová que esa tierra era mía. Entonces él peleó por cada pulgada de tierra. Amén. Y mire cómo dice Caleb cuando iba a tomar esa gran ciudad. Mire lo que hizo. Habían muchos hombres interesados en su hija. Él sabía que su hija tenía que ser protegida. Esa hija sería asistida por un esposo y él no estaba seguro a quién dársela. Como todo esposo y todo padre en lo natural no le va a dar a su hija cualquiera. Solo porque tiene dinero, andate con él. Y después la va a patear y después va a barrer el piso con ella. No. Entonces él tenía que estar seguro de escoger el marido correcto para su hija. De darle a su hija al hombre correcto. Amén. ¿Y cuál fue el hombre correcto? El que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por esa muchacha. Entonces viene Caleb, que es inteligente, y dice, yo no le voy a dar mi hija a cualquiera. Muchos estaban interesados en esa muchacha. Pero Caleb sabía que esa no era cualquier mujer, no era cualquier cipota peladiente de la calle, no era una cipota que iba sentada en el motor de los buses, no era una muchacha ensartada en una bicicleta, no era una muchacha enamorando a medio mundo en la calle, tenía dignidad, tenía moral, era una muchacha especial y dijo, a mi hija no se la voy a dar a cualquiera porque es especial. Nadie le ha tocado las manos, nadie le ha tocado un dedo. ¡Aleluya! Entonces, como él estaba tomando territorios, entonces se le ocurrió algo muy interesante y dijo, está bien, el que conquiste Kiriat Sefer, que era un lugar lo más difícil para conquistar, donde estaban los enemigos más malos, dijo Caleb, el que arriesgue su vida, entonces ese es el marido con el que voy a casar a mi hija. ¡Amén! Entonces, el correcto fue el que estuvo dispuesto a arriesgar su vida. ¿Y quién fue? Fue Otoniel. Porque Otoniel es tipo de Cristo. Él arriesgó su vida en el Calvario por casarse con esta novia. Él arriesgó su vida en el Calvario porque él estaba interesado en esta novia.
Amén. ¿Acaso no arriesgó su vida en el Calvario? ¿Acaso no dio su vida en el Calvario por esa novia, por usted? Amén. ¿Acaso no murió para salvarte, para comprarte, para redimirte, para traerte de vuelta al original, para darte todas las cosas que son de Él? Aleluya. Por eso dijo, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Si esa niña no podía cocinar, lavar, planchar, quizás era de piernas torcidas, ojos cruzados, quizás era una muchacha que solo se levantaba a pintarse las uñas de las manos y los pies. Si hubiera sido una muchacha que solo se levantaba a echarse maquillaje, ¿quién arriesgaría su vida saltando un muro por ella? Si hubiera sido una chispoleta, una peladientes, ¿quién se iba a arriesgar saltar un cerco tan siquiera por ella? Pero aquí hubo un hombre que estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida, metiéndose en territorio peligroso. Arriesgó su pellejo. ¿Sabe por qué? Porque esa muchacha valía la pena. Y nadie arriesga su vida por una babosada. Esa muchacha tenía carácter. Y ellos, todos esos hombres, conocían a esa muchacha. Conocían su carácter. Conocían la calidad de mujer que era. Y ellos estuvieron dispuestos a arriesgar su vida. Otoniel, ¿qué quiere decir Otoniel? León de Dios. Un tipo de Cristo, león de Judá, que era de Judá. Salió, peleó, conquistó y obtuvo una novia. Él peleó, él vino, él murió. ¡Aleluya! Y él obtuvo una novia. ¡Aleluya! Podemos ver el background, el trasfondo del amor de Dios al escogerte. ¿Sabe que Dios no escoge cualquier cosa? ¿Sabe que Dios no puede equivocarse en su elección? Si usted dice, yo no creo que sea predestinado, pero ama el mensaje, ama la palabra, ama esta revelación, entonces usted está diciendo que Dios se equivocó. Y Dios no se puede equivocar. Si usted está aquí amando esta revelación, amando esta tremenda revelación, amando estas cosas y disfrutándolas como nunca las ha disfrutado en su vida, entonces eso le dice que usted es predestinado. Y si algo le dice adentro que es predestinado, hubo una preparación antes, hubo un preparar, hubo un pensar de Dios. Dios no piensa a la carrera. Dios no escoge a la carrera. Amén. Puede ver que como iglesia tenemos que avanzar, pero para poder avanzar como iglesia tenemos que mejorar como individuos. No olvide eso. Para avanzar como iglesia tenemos que mejorar como individuos. Hay áreas en las que merecen una especial atención. Hay áreas que usted sabe que falla, que usted sabe que está fallando. Dele la mayor atención a esas áreas porque usted quiere mejorar su calidad de vida espiritual. Porque usted quiere ser esa superiglesia. Amén. Satanás no espera mucho para explorar las áreas débiles de una nación. Satanás no espera mucho para explorar las áreas débiles de una iglesia. Satanás no espera mucho para explorar las áreas débiles de una familia y las áreas débiles de cada individuo. Él no espera mucho para averiguar esas áreas. Primero, él destruye la familia. ¿Por qué? ¿Cómo destruye a la familia? Destruyendo individuos. Si él destruye al individuo, entonces él tiene destruida la familia. Y al destruir la familia, destruye la iglesia, porque la iglesia está formada de familias. Si la iglesia está formada de familias peleonas que discuten, de eso está hecha esa iglesia. Entonces Satanás ha logrado su objetivo. Satanás te ha tirado a tierra con algún pensamiento o con algún problema del hogar, porque lo que quiere es destruirte como individuo. Satanás lleva algo en mente, él camina con una visión. Satanás dice, voy a destruir esa familia, pero para destruir esa familia va a destruir a un individuo y hará que ese individuo afecte a los otros. Por eso, usted tiene que entender, amado hermano, fíjese, si hay alguien en su familia que no cree lo que usted cree, que no camina de acuerdo
al caminar correcto, no deje que te afecte. Ore por ellos que están bajo promesa. Serás salvo tú y tu casa. Solo mire la idea que lleva Satán. ¿Cuántas parejas? Ya no viene el esposo, ya no viene ella. Porque el diablo se banqueó primero al esposo. Se tiró a tierra primero al marido. Y al marido mundano le pasó los diablos a ella. Entonces ella ya no quiere venir porque fue afectada por el mundanito de su marido. Usted tiene que ser vivo. Entienda que Satanás lo que quiere es destruir la iglesia. Te destruye como individuo, luego como familia, luego como iglesia y luego como nación. ¿Entiende? El problema es que nosotros andamos en la vida sin pensar. Andamos en la vida sin entender por qué suceden las cosas que me suceden. Usted tiene que entender qué es lo que pretende Satán en tu vida cuando te hace enojar, cuando te hace pelear. ¿Qué pretende? Él está logrando su objetivo. Un hombre es un mundo en miniatura. Dios comenzó toda la humanidad con un solo hombre. Dios no ocupó 20. Dios no ocupó 40. Uno solo. Con uno Dios empezó. Y si Dios empezó el mundo con un hombre, edificándolo, formándolo de acuerdo a su imagen y semejanza, eso era lo que Dios estaba haciendo, eso es lo que Dios iba a hacer. Y así como Dios trabaja, el diablo lo imita. Porque el diablo nunca toma de lo suyo, porque él tiene que estar imitando todo. Entonces, fíjese en esto. Cuando el hombre fue establecido en la tierra, la palabra estaba establecida en ese hombre. La palabra que estaba establecida en los cielos se estaba estableciendo en ese hombre. ¿Por qué? Porque Dios nunca piensa un segundo pensamiento. El primer pensamiento que Dios pensó, lo pensó de un solo y Él no vuelve a pensar otra cosa. Porque si Dios vuelve a pensar otra vez, entonces es un Dios incompleto, no es perfecto. Si Él piensa otro pensamiento, entonces es un Dios que va mejorando y no es posible. Dios no cambia. Él pensó, todo lo que pensó, lo pensó de un solo. Y cuando Adán estaba en la tierra, ahí estaban todos los pensamientos de Dios en ese solo individuo. Amén. Por eso, al destruir Satán a la gente como individuos, destruyó al mundo entero. De ahí iba a salir el mundo entero. Y Satanás los tiró a tierra. Amén. Cuando Dios tuvo al hombre, toda la palabra estaba expresada en él. Toda la voluntad de Dios estaba determinada en ese hombre. Amén. Ese hombre en el jardín del Edén tenía que vivir de toda palabra. ¿Por qué? Porque una familia es solo un hombre multiplicado. Amén. Y Dios le dio una esposa, ¿para qué? Para reproducción. Dios le dio una mujer al hombre para reproducción, para multiplicación. Y el mundo llegó a ser, ¿qué? Una multiplicación de un solo individuo. De uno sacó a Eva, se la da para multiplicarse y luego el mundo entero. Mire los principios de Dios tan sencillos. Y ese es el mundo hoy día. Usted tiene que conocer estas cosas para encontrar la raíz de sus problemas y especialmente enfocarse en las áreas a donde necesita mayor ayuda. Mateo 19, vienen los fariseos y le preguntan al Señor: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Le traen una pregunta. Luego él, ¿cómo les responde? Les responde con una respuesta sabia. Es más, era Dios el que estaba ahí. Y cuando responde esa respuesta, él ya sabía que le iban a hacer esa pregunta. Entonces él ya traía la respuesta. ¿Entiende? Y viene Jesús y le dice: mas al principio no fue así. ¿Quiere usted conocer la respuesta de todas las preguntas que existen? Váyase al principio. Váyase al original. La razón del por qué un hombre y una mujer se casan es porque desean una familia. Y Dios respondió al deseo de ese varón al proveerle una compañera. Dios le proveyó una compañera
y luego los estableció en pacto matrimonial. Entonces, esa Eva era la expresión de la voluntad perfecta de Dios. Cuando Dios se la está dando, es Dios proveyéndole lo mejor a su hijo. Es Dios proveyéndole algo que Él sabe que Él necesita. Amén. Esa era la expresión de Dios al darles eso. Amén. Lo que Dios da es lo mejor. Diga eso. Pero eso que Dios les da, les debe ayudar a tener un mejor entendimiento del amor de Dios. Dice que todo don perfecto proviene de lo alto. Todo don perfecto proviene de Dios. Todo lo bueno que usted tiene, todo lo bueno que usted ha recibido ha venido de Dios. Amén. Ahí vemos el amor de Dios, porque si Dios nos da algo, es lo mejor que nos está dando. Cuando Dios le dio a Adán, Eva, era lo mejor que Dios le estaba dando. Tenemos que tener un verdadero concepto del por qué fue expresada la primera familia. Porque esa primera familia revela algo. Esa primera familia revela un pensamiento de Dios. Esa primera familia era un pensamiento de Dios expresado. Amén. Ahora, miremoslos antes de la caída. Esa familia antes de la caída era la voluntad perfecta de Dios. Todo lo que ellos vivieron, porque la Biblia no nos dice, pero dice el hermano Branham, que antes de la caída ellos vivieron miles de años. Ellos vivieron en tiempo de eternidad muchos años sin haber empezado el tiempo. Sin empezar a contar tiempo, ellos vivieron, no se puede decir tiempo porque no había tiempo. Ellos estaban en eternidad. Era la primera familia que Dios tenía en la tierra. Era la voluntad expresada de Dios en la tierra. ¿Me va entendiendo? Era la voluntad más perfecta de todas, porque era la voluntad de Dios. Amén. Por eso le digo, tenemos que tener un verdadero concepto de lo que significa o de lo que significa la primera familia. ¿Cómo Dios, qué quería revelar Dios a través de ellos? Tenemos que hacernos estas preguntas. Ahora, ¿le daría Dios lo peor a su hijo Adán? No. ¿Le daría a Abraham lo peor a su hijo Isaac? ¿Le daría a Dios lo peor a su hijo, el Señor Jesucristo? Dios escogió una novia. Dios escogió una familia. Esa pareja representa y revela la primera iglesia y la primera familia. La primera iglesia y la primera familia. ¿Acaso no trabaja Dios a través de un modelo o de acuerdo a un modelo? ¿No es la primera iglesia el modelo para todas las demás iglesias? Lo primero que Dios coloca, ese va a ser el patrón. ¿Cómo tienen que ser los demás? Aquí estamos entrando en materia ya. El primer individuo que Dios creó, fíjese, ustedes que se han preguntado, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué será lo que Dios quiere para mí? Mire al principio. Por eso le digo, regresando al principio, a la verdadera respuesta escritural. Y si vamos al principio, ¿qué encontramos? Un hombre. ¿Quería Dios que Adán fuera de un modo y usted de otro? No. ¿Quería Dios que Adán fuese poderoso, gobernante de la tierra y usted un simple come frijoles? Lo primero que Dios hace es lo que Él quiso tener. Entonces, yo tengo que ser como fue el primer hombre. ¿Entiende? A su imagen, a su semejanza, con poder y autoridad sobre el mundo entero. Espero que esto no sea demasiado para ustedes, o no digan que es demasiado fantástico. Entonces, si ese es el primer individuo, esa es la primera familia, esa es la primera iglesia,
así tiene que ser el resto. ¿Cómo escogió el hermano Branham a todos los mensajeros? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Fíjate en el primero. En el primer mensajero, Pablo. Y todos los demás tendrán que ser como Pablo. Por eso él escogió todos los mensajeros de acuerdo al primero. Porque Dios así es que trabaja. Entiéndalo. Así trabaja Él. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora se da cuenta que quiere Dios para usted. Que usted sea como era Adán. Dios nunca pensó dos pensamientos. El primer pensamiento de Dios es el perfecto. El primer pensamiento de Dios es el correcto. El primer pensamiento de Dios es su voluntad expresada. Entonces volvemos al principio para llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Como individuo, como familia y como iglesia. ¿Ve qué glorioso? Se está gozando. Amén. Entonces Dios trabaja de acuerdo a un modelo. La primera iglesia, Éfeso, ese es el modelo. ¿Por qué tuvo que venir un profeta y traernos de vuelta a dónde? ¿A dónde nos trajo el profeta? ¿A la edad de Lutero? ¿A la edad de Wesley? ¿A la edad de Colombo? ¿A la edad de Martín? No, nos trajo al principio. A la primera iglesia, la iglesia primitiva, porque ese es el modelo que Dios está colocando y Dios dice, así quiero que sean todas las demás iglesias. ¡Amén! Es la voluntad de Dios, ahí vemos su voluntad expresada. Lo primero que Él crea, esa es su voluntad. Lo primero que Él hace, eso es lo que Él quiere. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces la primer pareja que Dios hizo, así tienen que ser todas las demás parejas, coiguales. Estoy hablando antes de la caída. Amén. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Así tiene que ser todas las demás parejas, como la primera pareja. ¿Entiende? Gloria a Dios, espero que el Espíritu Santo se los esté haciendo claro. Espero que el Espíritu Santo se los esté traduciendo, porque quizás en mi pobre idioma español no me exprese correctamente. Entonces, aleluya. Si llegamos a entender y a conocer cuál fue el primer pensamiento de Dios, metimos gol. Si llegamos a entender cuál es el primer pensamiento de Dios, lo logramos. Pero para poder lograrlo tenemos que entrar a compañerismo con ese pensamiento. Tenemos que identificarnos con ese pensamiento. Tenemos que decir, eso es para mí, eso es mío, me agarro de eso, porque eso fue lo primero que Dios creó. Esa es la primera cosa, yo me agarro de eso. Mi oración ha cambiado. Ya yo no estoy pidiendo. Mis oraciones, ahora yo digo, todo está bajo mi control. Ahora todo está bajo mi autoridad. Fulano, fulana, el otro, el otra, y todo está bajo mi control, porque yo soy autoridad en este planeta. No solo en Lejamaní, en este planeta. ¿Qué era Adán? Autoridad en todo el planeta, no en un pedacito de tierra. Aleluya. Amén. Y cómo Dios bajaba y le revelaba su palabra, cómo Dios bajaba y tenía compañerismo con ellos. ¿Acaso Dios no baja y tiene compañerismo con nosotros? ¿Acaso no baja Dios y nos revela sus más grandes secretos? ¿Qué pasaba con la primera iglesia? Jesús los tomaba aparte y les revelaba sus secretos. ¿Acaso Él no ha venido en el tiempo de la tarde a revelar estos misterios para traernos de regreso a esa primera edad? Amén. Santo. Si usted anda buscando tener el hogar feliz, si usted anda buscando tener el hogar perfecto, vea el primer hogar que Dios estableció. Si anda buscando la pareja feliz, tiene que mirar la primera pareja que Dios hizo y cómo Él lidió con ellos antes de la caída. Entonces ustedes, hermanas, no se preocupan. ¿Por qué? Porque si ustedes son predestinadas, si Dios ha lidiado con ustedes, entonces, así como a Adán le proveyó una esposa, así Dios las va a proveer a ustedes como una esposa para el marido correcto, si es que eso es su voluntad. El que une esto es Dios. ¿Quién le trajo mujer a Adán?
Dios se la trajo. Leímos, ¿verdad?, en la Biblia que dice, y Dios se la trajo. Y si ustedes quieren encontrar el primer mensajero que Dios usó, para saber cuál es el otro, tiene que mirar al primero que Dios usó. Y miremos cómo Dios se desenvuelve con él, con el primer mensajero, Pablo. Miremos cómo Dios lidió con él. Miremos qué cosas hizo Dios con él. Miremos qué cosas padeció él. Miremos a dónde lo llevó. ¿Entiende? Y todos los demás mensajeros, Dios los tiene que llevar a lo mismo. Porque Dios no cambia. Dios no cambia de patrón. Dios no piensa dos pensamientos. Amén. Entonces, si queremos ver la primera iglesia que Dios usó, eso nos lleva a tal nivel que ni el pecado podía permanecer entre ellos. Tenemos que ver cómo esos hombres echaron hacia adelante esa iglesia. ¿Qué hizo Dios en esa iglesia? Entonces, todas las demás iglesias tienen que ser como esa primera iglesia. Ese profeta que Dios mandó, qué hombre tan vivo ese. Cómo se rindió a la voluntad de Dios. Si lo primero que Dios trae es lo mejor, y así tiene que ser el resto que venga, ¿por qué las denominaciones bautizan en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando la primera iglesia que Dios trajo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo? Amados, no podemos estar equivocados. Tenemos el bautismo correcto, el Dios correcto, porque estamos viendo esa primera iglesia. Y no dijo que haría volver el corazón de los hijos a los padres. ¿Y quiénes son los padres? Los apóstoles, los primeros creyentes. Amén. Espero que me esté entendiendo. Oh, gloria a Dios. Tenemos que empezar a obrar desde ahí. La razón del por qué esas cosas fueron escritas en la Biblia. ¿Por qué cree usted que Dios escribió todas esas cosas en la Biblia? ¿Por qué cree usted que Dios permitió que esas cosas estuvieran escritas ahí? Para que pudiésemos ver qué es o cuál es lo original. ¿Por qué Dios nos habló de Adán y Eva? Porque Él quería que nosotros que estamos aquí hoy miráramos cómo fue el original. ¿Por qué se escribió un libro de los Hechos? Porque Dios quería que nosotros mirásemos cómo fue la primera iglesia. Hubieron resurrecciones entre ellos. Pedro con la sombra sanaba a los enfermos. Había tal amor que tanto amor se tenían que habían perdido el amor a lo material y traían las cosas a los pies de los apóstoles. Todas sus pertenencias y sus propiedades las traían a los pies de los apóstoles. ¿Qué vemos? ¿Qué clase de gente vemos ahí? Gente que no ama lo material. Entonces eso me dice algo a mí. Si esos fueron los primeros creyentes originales, entonces así tiene que ser el resto. Y si hay alguien aquí tan agarrado que ni en la ofrenda hecha, no se parece al original, santo. Amén. Si vemos eso, tenemos que ver el original. Mire, hermano, la única manera de poderse agarrar de la voluntad de Dios es encontrando el original. Se lo repito, la única manera de encontrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida es ver el original. Yo creo que ustedes ya se están identificando con Adán antes de la caída. ¿Qué era Adán? ¿Un pequeño? ¿Un pequeño? ¿Qué llega a ser usted? Lo mismo. ¿Acaso Dios va a poner algo allá para luego decirnos, no, no puede llegar a esto? No, eso era para Adán. No, eso era para Pablo. No, eso era para el profeta. ¿Obra Dios así? Vemos que Él no obra así. Él no se mueve de esa manera. Ahora vemos cómo Él se mueve. Coloca lo primero para que todo lo demás siga lo primero. Si queremos construir hogares fuertes, construir una casa verdadera, un verdadero hogar, tenemos que ver el primer hogar. Amén. Segunda Reyes, por favor. Como el Señor Jesús, que era el príncipe de la casa de David. ¿Quién era Jesús? El príncipe de la casa de David. David tuvo un hogar. Y en la casa de David, Dios hizo un pacto con David. Segunda Reyes 8, 19. Segunda Reyes 8, 19. ¿Qué le acabo de decir? Que David tuvo un hogar.
Y en la casa de David, Dios estableció un pacto con David. Miremos ese pacto. Si lo miramos en la Biblia, es que Dios así obra. Ahí entonces lo conocemos. Dice, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá. ¿Cómo dice? Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo. ¿Por qué Dios no quiso destruir a Judá? Por amor a David. Después lo explica. Porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Ahí vemos una tremenda revelación, una gruesa revelación. David, ¿tipo de quién? De Cristo. Diga, David es tipo de Cristo. Judá se portó mal. Judá obró mal, Judá dio motivo para que Dios lo destruyera, pero por amor a David, su siervo, Dios no destruyó a Judá. Nosotros somos Judá, David es el Señor Jesús, y dimos motivo para que Dios nos mandara al infierno, pero por amor a Cristo, por amor a Jesús, Dios no te quiso destruir. Si lo vemos en lo natural, lo aplicamos en lo espiritual. Dios no quiso destruir a Judá por amor a David, porque Dios ya le había dado su palabra. Y cuando Dios da su palabra, Dios no se puede retractar, porque su palabra es para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén, Él es el mismo ayer y hoy, por los siglos. Dios hizo un pacto con David y le prometió darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Y cuántos saben que Dios hizo un pacto con su hijo y que por ese pacto no nos ha destruido? ¿Le hemos dado motivo? Sí, Señor, pero oiga, por amor a Cristo. Mírelo, es que la Biblia se une toda. Le dio motivo a Sara para que la matara a Dios ahí nomás, pero por amor a Abraham no la mataron. Amén. Miremos ese pacto. Isaías 53:11, por favor, rapidito, Isaías 53:11. ¿Lo está disfrutando, hermano? Gloria a Dios, por eso le oigo esos amenes. Si usted no está diciendo amén, no lo está disfrutando. Aleluya. Dice el 11, 53:11. ¿Ya lo tiene? Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Se afligió su alma? Correcto. En el Monte de los Olivos. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No a todos, pero a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Mire qué glorioso esto. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? Nosotros. Y dice que Él vería el fruto de su aflicción. Es un pacto que Dios está haciendo, Dios no puede cambiar. Entonces quiere decir que sí vamos a ser restaurados. Entonces dice que sí, por eso Dios mandó estos mensajes para cumplir esta escritura. Porque estos mensajes nos harían volver al original. Estos mensajes nos harían entrar en colocación. Entonces se cumple Isaías 53:11, que Él miraría el fruto de su aflicción. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Podrá mentir Dios? ¿Podrá equivocarse Dios? Si somos parte de la Biblia, si usted es una verdadera simiente predestinada, usted no anda diciendo, tengo al marido incorrecto, tengo a la mujer incorrecta, yo tendré la pareja correcta al otro lado en el milenio. Espero que nadie ande diciendo esto. Solo las que no se han casado pueden decir esto, pero ustedes que están casadas, si usted anda diciendo que tiene el marido incorrecto, usted misma está diciendo que no es predestinada. ¿Por qué? ¿Dios les ha dado el mensaje correcto, sí o no? ¿Dios les ha colocado en la iglesia correcta, sí o no?
Dios los ha colocado bajo el ministro correcto, ¿sí o no? Dios les ha colocado bajo todas las cosas correctas, ¿sí o no? Y después de todo les dará la pareja incorrecta. ¿Cómo es que Dios les dio la pareja incorrecta y el mensaje correcto? Dios no trabaja así. Entonces eso me dice algo. Ese marido que usted tiene y que le da problemas es el que Dios le mandó. ¿Y por qué le da problemas? Porque el diablo lo está engañando. No es la voluntad de Dios que te dé problemas. Es el diablo quien se está metiendo. Entonces usted ahora entiende cómo lidiar con el problema. Entonces ya no es con el marido que va a pelear, sino con el diablo. Y usted con quien pelea es con el marido. Y usted le dice, te verás de ir, te verás de ir. La Biblia no avala el divorcio. Salvo por causa de fornicación de la mujer. Pero hermanos, si nosotros no vemos estas cosas claras, si nosotros creemos, si usted cree que está casado con la mujer incorrecta, si usted cree que está casada con el hombre incorrecto, entonces no hay predestinación. Porque Dios predestinó todas las cosas. ¿Es usted predestinado? Diga, yo soy predestinado. Mucho dice que usted es predestinado. El mensaje correcto, el ministro correcto, la palabra correcta, la revelación correcta, la iglesia correcta. ¿Y estará incorrecto usted? Demasiada casualidad. Amén. ¿Es usted predestinado? ¿Falló, se perdió, cometió muchos errores usted? Así como los está cometiendo su esposo. ¿Cometió muchos errores usted? Pero Dios te tuvo paciencia. Porque en su reloj Él tenía el tiempo a donde llegaría tu restauración. ¡Aleluya! ¡Amén! Y así como Dios te tuvo paciencia, así téngale paciencia a su marido inconverso. Ore por él y manténgalo bajo sujeción espiritual, bajo la sangre, bajo la promesa, hermano, bajo la promesa que ya fue dada. ¿Qué tal si es predestinado y no le ha llegado el día y usted ya lo está mandando al infierno? Solo piense cuando usted cometía errores, solo piense cuando usted se tragaba las cervezas, solo piense cuando usted andaba robando y mintiendo y engañando y diciendo malas palabras. ¿Por qué no te mató Dios? Porque eras predestinado y te tuvo paciencia. Multiplicación. Mire qué bonito. Primero fue casamiento y después multiplicación. No multiplicación primero y después casamiento. Eva primero fue novia, luego esposa, por último madre. Algunas primero son madres y después esposas. You got it? ¿Lo entendió? Esto va con dedicatoria a las jóvenes y a los jóvenes. ¿Qué fue Eva primero? Novia. Luego llegó a ser esposa. Después llegó a ser madre. Entonces, ¿por qué le está diciendo a su novia, dame una probadita si me querés? La primer pareja, ¿cómo fue? Así tiene que ser usted. Primero novia, después esposa y por último madre. Entonces, muchacha, ¿qué llega a ser usted primero? La novia de alguien. Después la esposa de alguien. Por último, la madre de sus hijos. Pero no sea madre primero y después esposa. ¿Entiende? Volvamos al principio. Miremos el original. Ahí es donde Dios nos está abriendo la cosa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces Dios dijo, le daré ayuda idónea a mi hijo. Mire las palabras de Dios. Le daré ayuda, ¿qué? ¿Qué quiere decir idóneo? Quiere decir la cosa correcta. Lo que él necesita, eso le daré. La ayuda correcta. Amén. Eso es la mujer. Una ayuda para el hombre. ¿Qué fue Eva para Adán? Ayuda idónea. ¿Qué es la mujer para su esposo? Ayuda idónea. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Ayuda idónea. Todo está unido. Santo. Dice Dios, le daré una gran ayuda a mi hijo. No dijo, le voy a dar un problema a mi hijo. Eso que Dios le estaba dando iba a ser de gran ayuda para él. Entonces usted entienda quién es usted como esposa. Una gran ayuda, no un gran estorbo, sino una gran ayuda. Diga,
una gran... Aleluya. In other words, en otras palabras, Dios dice, ¿soy tan bueno y calificado para darle la ayuda correcta a mi hijo? Dios hablando el mismo. ¿Le daría algo Dios para que le estorbara y no le sirviera para nada? ¿Soy tan bueno para darles el hogar que necesitan? Dijo Dios, voy a tener hijos, una primera pareja. Voy a darles el hábitat correcto. Y Dios, como lo sabe todo, Dios debió pensar primero, ¿soy lo suficientemente bueno para ser padre? ¿Merezco hijos? ¿Soy lo suficientemente bueno como padre para tener hijos? Ajá. ¿Es usted lo suficientemente buena como madre para tener hijos? ¿O solo los quiere tener y dejarlos botados? Hay que se los críe la abuela. ¿Es usted como esposo lo suficientemente bueno para ser el esposo de alguien? ¿O mejor ni se mete a rollo? Santo. ¿Es usted lo suficientemente bueno como padre para ser padre? Ahora, ¿será Dios lo suficientemente bueno para ser padre? Él dijo, voy a tener una pareja, van a ser mis hijos y voy a darles la casa correcta. ¿Y qué Dios creó? Un Edén, que era la casa de Adán y Eva. Ni los pintores más calificados jamás podrán dibujar lo que era el Edén. Ni el hombre más capacitado podrá describir lo que era el Edén. Era el hogar correcto. Era el hábitat correcto que Dios le estaba dando, porque era lo mejor que Él estaba dando a lo mejor que Él tenía, que eran sus hijos. Por eso a ustedes los toma y los trae a lo mejor que Él tiene, el futuro hogar. El Edén restaurado, hermano, el milenio, Él nos trae al milenio. Usted ni idea tiene a dónde nos está trayendo, porque Él siempre le da lo mejor a sus hijos. Diría, ¿soy tan bueno para ser su Dios y su ejemplo? ¿Habrá alguien más bueno que Dios? ¿Habrá alguien más calificado que Dios? No, hermano. Ahora, ¿quién le dio esposa al hombre? Dios. Dios no dejó que el hombre proveyera esas cosas, porque Dios quería mostrar que es Él quien provee esas cosas. Un hombre no puede proveer esas cosas para la gente. El hombre solo puede proveer bautismo en agua, pero no puede producir bautismo en fuego y Espíritu Santo. Eso solo lo produce Dios. Amén. Hay ciertas cosas que Dios las hace Él mismo. Y usted queriendo, usted arreglarse, queriendo usted... Hay cosas que solo Él las hace. ¿Por qué las hace mejor? Así que usted deje de hacer porque Él las hace mejor que usted. Amén. ¿Me entendió? Y cuando usted empieza a entender eso, usted entiende que si Dios nos está dando lo que nos está dando, se merece el derecho por ser Dios y por ser el mejor que hay, por ser el más inteligente, el más sabio, el más superdotado y el más capacitado. Si Dios nos está trayendo una revelación, ¿necesitará usted un seminario? Eso es lo que provee el hombre. ¿Y qué produce con eso? Miembros de iglesia que no son nada. Pero ¿qué produce Dios con esta revelación? Hijos que llegan a ser como el primer hijo, el original. ¿Qué tiene Dios in the back part of his mind? ¿Qué tiene Dios en la parte de atrás de su mente? Traerte de regreso a que seas como Adán en el original. Que la iglesia llegue a ser como la primera en el original. Esa es la voluntad de Dios, amados. Amén. ¿No está contento de verlo? ¿De entenderlo? ¿De escucharlo? Por eso en Mateo 19 Jesús les dice, mas al principio no fue así. ¿A dónde los trajo? Al principio. ¿Y qué tuvimos en nuestros días? Un profeta que nos trajo al principio. ¿A dónde lo llevó Jesús? ¿A dónde nos llevó el profeta? Al principio y atrás del principio. Porque dijo, hagamos un viaje de 100 millones de años antes que hubiera un átomo. Amén. Gloria a Dios. Mateo 5, por favor. Mateo 5, 32. Aleluya. Mateo 5, 32, rapidito, por favor. Glorioso el Señor, ¿verdad? Ahora lo vemos tan claro. Porque Él lo está haciendo claro. Porque es Él, hermano. Es Él interesado en usted. Es Él tratando de llevarte a alguna parte. ¿Cree que Dios congregaría gente solo para que se sienten, canten, aplauden, paguen su diezmo y luego vivan todos derrotados en la tierra? Dios quiere una super iglesia. Diga conmigo, una super
iglesia. Entonces usted tiene que llegar a ser un superhombre. Y usted es una supermujer que no le teme a nada. Acuérdense que todo lo que Adán perdió, el Señor Jesucristo lo viene restaurando y dice: hollará serpientes y escorpiones y nada os dañará. ¿Qué es eso? Él trayendo aquel poder que se perdió de vuelta. Impondrán manos a los enfermos y estos sanarán. ¿Qué es? Jesús trayendo de vuelta el poder que se perdió en el principio. Le dirás a este monte: quítate de ahí, te pasas allá. Devolviéndole la autoridad que él tenía desde el principio. Eso es todo. Amén. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Voy a decirle algo a los esposos. Si usted rechaza a su mujer, o si un hombre, no, tal vez ustedes no, si un hombre rechaza a su mujer, cualquiera, agarremos un hombre del mundo mejor, y él divorcia a su mujer, no solo cometió el pecado de separarse de ella, sino que cometió doble pecado. Yo creo que usted lo vio en la Escritura. Hace que ella adultere. ¿Quién? Él. Él hace que ella adultere. ¿Quién la mandó al adulterio? Él, el que la rechazó. El culpable es él, entonces. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por culpa de quién? De aquel que la rechazó. Ahora puede ver por qué no se puede apartar de esa mujercita linda que Dios le dio. Porque todo lo que es del marido llega a ser de la esposa. Amén. Porque si por su culpa ella se va y se mete con otro, usted hace que ella adultere y que el que se case con ella también adultere. Que Dios nos ayude, hermano. Mateo 19:8. Les voy a dejar caer la última gotita de revelación del día. Mateo 19:8. You got it? Mateo 19:8. Oh, santo, aleluya, siento la gloria de Dios. Él les dijo, ¿quién? Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. 9. Y yo os digo, hasta ahí vamos a leer ese verso, porque hasta ahí me interesa leerlo. Moisés les dijo, pero yo les digo. Moisés les dijo tal y tal, pero yo les digo. Oiga, ellos estaban citando a Moisés. Yo me pregunto si ellos tenían la suficiente razón o motivo para citar a Moisés. ¿Lo tenían o no lo tenían? Sí lo tenían, porque Moisés fue un profeta vindicado. Él trajo el pilar de fuego. Él hizo que bajara maná del cielo. Él hizo que saliera agua de la roca. Entonces ellos estaban citando a Moisés. Y ellos lo están citando de buena fe. Para su conveniencia. Pero de buena fe. O mejor dicho, inocentemente errados, lo están citando mal. Porque ellos ni siquiera sabían por qué Moisés les dio esa cita. Porque Moisés no se los explicó. ¿Me entienden? Moisés no les dijo, les doy esta carta de divorcio por la dureza. No lo dijo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. ¿Sabría Jesús de lo que estaba hablando? Él es antes que Moisés. Él es primero. Él es primero y último, alfa y omega, principio y fin. El que estuvo muerto, mas ahora vivo por los siglos. ¿Quién es el que está hablando? Dios mismo. Dios mismo en carne, llevándolos atrás de Moisés. Y les dice, ustedes andan citando a su profeta, pero lo andan citando mal. Pero yo os digo, espero que algo les haya caído en la cabeza. Ustedes andan citando mal al profeta. No, pero tengo una cita para esto. Pero yo tengo una cita aquí. Pero la estás citando mal. ¿Amén? ¿Entiende? Hermano José entendió. Citando mal al profeta. Porque no fue eso lo que Moisés quiso decir. No era esa la voluntad perfecta de Dios. Pero tenía que venir Dios mismo a revelar la cosa. Entonces, si hay mucha gente citando al profeta y hasta con cita, aquí lo dice el mensajero. Hay que ver el contexto, texto y contexto,
y la razón por la que se dijo y cómo fue que se dijo. Amén. Pero aquí mismo está Dios revelando cómo es que se quiso decir la cosa. ¿A qué me refiero? Al trato que le dan a las mujeres. ¿Me entiendes? Que la mayoría se agarran del profeta para tratar como basura a la mujer. ¿Querría decir eso el profeta? Miremos el matrimonio que él tenía entonces. La trataba como basura el hermano Branham, la hermana Meda. No, señores. Toda humillada, toda dejada ya. ¿Cuántos han leído que dice el profeta en uno de los servicios y de las cintas y de los libros? Dice que la hermana fulana venga y me lea la escritura. ¿Cuántos lo han leído? El profeta mismo trae a una mujer para que le lea la Biblia. Entonces, ¿cómo es eso que la mujer se calle en la congregación del todo? Y así callada y no diga ni amén. No, pero tenemos una cita para eso. Pero el Espíritu Santo bajó hoy y nos dijo, pero al principio no fue así. No fue eso lo que Dios quiso decir. Yes. Aleluya. Entonces ahí miramos lo que Moisés dijo en las Escrituras. Pero Jesús les está mostrando lo que Dios hizo en el principio. ¡Aleluya! Moisés dijo, pero yo digo. No, pero los demás hermanos andan diciendo, pero yo digo, dice el Señor. Pero yo digo. No, pero todos dicen que hay que no sé qué, pero yo digo, dice el Señor. El mensaje anterior fue presentado por el Ministerio Cristiano Volviendo a la Palabra. Esperamos sea de mucha edificación para su vida. Bendiciones.